Bueno, y continuando con nuestro Congreso Virtual de Pediatría, tendremos ahora la sección dedicada a urgencias. ¿Qué hacemos los pediatras en el servicio de urgencias? Y para esto vamos a tomar un tema muy importante y es ¿qué hace el pediatra cuando llega el niño politraumatizado a urgencias? La doctora Ana María de los Ríos nos ayudará con esta conferencia. La doctora de los Ríos es médica egresada de la Universidad del Valle, es pediatra formada en España, en la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente es candidata a doctorado en investigación en salud pública en la Universidad de Barcelona, con una tesis en trauma pediátrico. Es docente de la Universidad ICESI en Cali y además hace parte del grupo de investigación en el Centro de Investigaciones Clínicas de la Fundación Valle de Lili en Cali, Colombia. Muchas gracias, doctora Ana María, por participar en nuestro congreso y adelante con su presentación. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador de este importante evento por invitarme a participar con una de sus conferencias y a ustedes quienes están escuchando por conectarse a esta charla. Vamos a hablar del pediatra en la reanimación del niño politraumatizado. Mi nombre es Ana María de los Ríos Pérez, soy pediatra del Servicio de Urgencias de la Fundación Valle de Lili. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y durante la charla la idea es lograr como objetivo establecer algunas prioridades y optimizar la atención inicial del niño gravemente lesionado. Para esto seguiremos esta agenda, básicamente dividir la charla en tres grandes partes. Primero contextualizar un poco y mencionar por qué es importante hablar de este tema en este congreso, cuál es nuestro papel como pediatras en la atención de este niño críticamente enfermo y cuál puede ser nuestro abordaje. En cuanto al contexto, es muy importante mencionar que es bien sabido desde hace varias décadas que las lesiones son una de las principales causas de muerte y discapacidad permanente en los niños en todo el mundo. En los mayores de 5 años es la segunda causa de muerte y en los adolescentes mayores de 14 años la primera causa de muerte y discapacidad. Esto puede variar un poco según el ámbito geográfico. En Estados Unidos es la primera causa a partir del año de edad y por eso de manera un tanto dura se le ha llamado como el primer asesino de los niños en los Estados Unidos. En cualquier caso, en esos ámbitos en general es el carácter no intencional de las lesiones lo que el trauma predominante. Sin embargo, en Colombia pudiese ser, si bien las lesiones son la causa principal de muerte, a partir de los 5 años es la violencia lo que lidera este ranking. Entonces, es la violencia la primera causa de muerte a partir de los 5 años, entre los 5 y los 9 años, entre los 10 y los 14 y a partir de los 15 años, con el agravante de que en este grupo de edad de adolescentes se suman además los accidentes de tránsito y los suicidios, constituyéndose en las 3 primeras causas de muerte en este grupo de población. Sabemos que esto solamente es una pequeña parte del problema, es la punta del iceberg y son muchos más los niños que sobreviven a estas lesiones pero que quedan con un grado de discapacidad permanente, lo que significa una importante carga de enfermedad para sus familias, para el sistema de salud y para la sociedad. Y esto hace que se constituya en un problema de salud pública importante, sin que esto les competa solamente a las autoridades en salud pública, porque de manera ideal debe abordarse de forma intersectorial desde la parte médica, epidemiológica y en la investigación. Y esto es importante mencionarlo porque si bien es un problema con las dimensiones, que ya lo vimos en las diapositivas atrás, la investigación sigue siendo muy poca en esta área. Y esas son estadísticas que nos permiten verlo de manera objetiva, donde vemos que por cada $17 invertidos en investigación en cáncer, se invierte mucho menos de $1 en lesiones infantiles, y esas son estadísticas del país que más publica. Entonces sabemos que una de las estrategias en este tema y la piedra angular es la prevención. Son lesiones prevenibles, potencialmente prevenibles, accidentes de tránsito, caídas, violencia. Sin embargo, pues no las podemos evitar del todo y los niños pues son niños y se siguen lesionando, con lo cual aquí es donde entramos a jugar un papel importante porque debemos estar preparados para atender a estos niños que se lesionan, que se pueden lesionar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta preparación es muy importante además porque es un evento que está dentro de los eventos HALO, que traduce evento de alta intensidad y baja ocurrencia, es decir, es un evento que ocurre infrecuentemente,
afortunadamente, pero que cuando ocurre moviliza una gran cantidad de recursos que hace que debamos estar preparados y organizados para que hacer un abordaje y una reanimación efectiva de este niño cuando nos llega a nosotros a los servicios de urgencias. Conocemos bien, o es bien conocida históricamente esta distribución trimodal de la mortalidad por trauma, donde la principal mortalidad ocurre en los primeros minutos, es decir, en la escena. Y aquí básicamente lo que tendríamos que hacer es evitar que ocurra, prevenir la lesión, pero porque son lesiones con una alta letalidad, incompatibles con la vida, transección aórtica, sección medular alta, que difícilmente se pueden sobrevivir estos niños. Sin embargo, hay un porcentaje de niños que pudiesen sobrevivir, pero pues que no sobreviven por un manejo inadecuado. Sin embargo, nosotros y nuestro impacto está aquí en los siguientes minutos a horas, que es donde nos llegan a nosotros a los servicios de urgencias. Y en este sentido es importante, y por esto que acabo de decir también, ser conscientes, saber que es una entidad tiempo dependiente. A partir del momento que ocurre la lesión, empezamos contra el reloj. Cada minuto cuenta, cada minuto aumenta la probabilidad de morir o de un pronóstico adverso en estos niños. Y esto, una de las cosas que nos lo muestra es que estos niños gravemente lesionados pudiesen tener una probabilidad hasta de un 25% de sobrevivir cuando llegan a un centro capacitado. Y esto es que lleguen a una institución donde tengan no necesariamente todos los recursos humanos y tecnológicos para atender a este paciente grave, porque no todos los centros son de alta complejidad, pero sí tener un personal capacitado y preparado para saber qué hacer, cómo estabilizar a este niño para remitirlo en las mejores condiciones. No solamente salvarle la vida, que también, sino que sobreviva en las mejores condiciones posibles. Entonces, si bien no es el objetivo de esta charla, pero debemos como comunidad médica trabajar porque se haga una fuerte intervención y entrenamiento y refuerzo de esta atención aquí inicial. Sin embargo, pues nosotros vamos a por ahora intervenir o impactar cuando nos llega a nosotros a los servicios de urgencias. Entonces, vuelvo y digo, tenemos un papel importante y estamos en una posición privilegiada porque somos los pediatras quienes tenemos el conocimiento especial de lo que es un niño, de cómo se comporta y de que hay unas claras diferencias con el adulto, ¿sí? Esto nos permitirá dar un manejo preciso a esta víctima pequeña y brindar una atención adecuada. Entonces, incluso entre los mismos niños hay diferencias, un neonato, un adolescente, con lo cual pues, representa un desafío interesante para nosotros. Los mecanismos por sí solos son diferentes, el adulto tiene más trauma penetrante, el niño menos, aunque nuestras estadísticas locales, nuestra casuística nos muestra que desafortunadamente tenemos una gran proporción de niños heridos por arma de fuego, víctimas de la violencia. Las estadísticas que mostré lo demuestran, y esto los hace más susceptibles o los más vulnerables, porque las heridas por arma de fuego confieren una letalidad importante y una predisposición al sangrado y a la coagulopatía. La respuesta de los niños es diferente a la de los adultos, y entre estas respuestas a resaltar que tienen una gran capacidad de compensar la pérdida de volumen, toleran grandes pérdidas de volumen, un poco menos de la mitad, 30-40% antes de ponerse hipotenso. Cuando un niño se pone hipotenso, fácilmente en los siguientes minutos puede hacer un paro, con lo cual debemos evitarlo y no podemos fiarnos de la hipotensión para saber si un niño está en shock o no. Y debemos basarnos en otras variables clínicas y fisiológicas: sensorio, hipoperfusión, frialdad, diuresis, frecuencia cardíaca persistente, taquicardia persistente, para valorar el estado hemodinámico de este niño. Adicionalmente, sabemos que tiene menos grasita, su pared torácica y abdominal es más delgada, lo que los hace más propensos a lesiones internas sin casi lesiones externas aparentes, ¿sí? Contusiones pulmonares graves sin fracturas costales, por ejemplo. Además, sus vísceras pues, son proporcionalmente más grandes y juntas, con lo cual el trauma multisistémico casi que es la regla. Sabemos además que su cabecita es proporcionalmente más grande respecto a su cuerpo, y sus músculos cervicales pues cortos y más flexibles o más débiles, lo que los hace
propensos al trauma craneoencefálico y es una causa frecuente de trauma dentro del trauma multisistémico y la principal causa de mortalidad, lo cual es muy importante. Pierden calor fácilmente por su superficie corporal y eso pues los hace propensos a la hipotermia y además dificulta el tratamiento. Sabemos que la hipotermia es un predictor también de mortalidad y de desenlaces adversos, con lo cual es un reto adicional. Su sistema hemostático es inmaduro en los primeros años, con lo cual los hace también más predispuestos a la coagulopatía. En cuanto a nuestro abordaje del paciente cuando nos llega al servicio de urgencias o cuando tenemos un niño críticamente lesionado, una manera de simplificarlo en nuestra mente para organizarnos es dividirlo en 3 grandes partes. El abordaje empieza desde antes de que llegue el paciente, continúa cuando llega a urgencias y finaliza cuando rápidamente, pero de manera bien hecha, lo traslado hacia su cuidado definitivo. La idea es que nosotros hagamos la estabilización inicial como pediatras, pero sabemos que lo tenemos que trasladar, bien sea dentro de nuestra propia institución, hacia quirófano, cuidado intensivo, radiología intervencionista, que es el control de la lesión como tal, o lo traslade a un centro con la complejidad que necesita el paciente. Entonces, desde antes de la llegada del paciente, es importante trabajar nosotros desde donde estemos por mejorar los canales de comunicación con el área prehospitalaria, bien sea con los paramédicos o personas que atienden al paciente en la escena del trauma o con el hospital remisor. Esto nos va a permitir prepararnos para la llegada de ese paciente. Hay una encuesta corta pero estructurada que nos ayuda y es como un entregable. Es la información mínima necesaria que nos deben entregar a nosotros para prepararnos, ¿sí? Bien sea desde el área prehospitalaria o cuando nos llegan a nosotros, cuando llegan al servicio de urgencias. Entonces es saber qué edad tiene el paciente, hace cuánto ocurrió la lesión, cuál fue el mecanismo, qué lesiones sufrió, cómo han estado los signos y el Glasgow y qué tratamiento ha recibido. Es decir, se trata de un niño de 3 años que hace 30 minutos cayó de un tercer piso, sufrió lesiones sobre todo en la cabeza, ha estado inestable y con Glasgow fluctuante, a pesar de que le dimos un bolo de cristaloides. Con eso yo tengo información suficiente o la mínima indispensable para yo poderme preparar a mi equipo, que es muy importante decirle a mi grupo, nos viene un niño con tales características, yo voy a ser el líder, y vamos a repasar los roles que tiene cada uno de las personas del grupo que va a atender y va a recibir a ese paciente. Repasamos los roles y cuál va a ser nuestra dinámica para atender a este paciente y preparo incluso la sala. Es decir, si yo sé que me llega un paciente gravemente lesionado y lo voy a recibir en la sala de reanimación, pues primero, puedo tener la oportunidad de preparar un sitio para él. Si tengo la sala ocupada, pues hago movimientos de manera que cuando llegue el paciente tenga su camilla lista, con la cinta de Broselow lista, que es de bastante utilidad, que nos da información de medicamentos, tamaños de insumos y nos permite con este peso estimado por edad también preparar medicamentos. Es decir, si este niño, hablo con mi grupo y lo hablo verbalmente, si este niño lo vamos a intubar, vamos a usar estos medicamentos, estas dosis y preparo un plan de acción. Y también esta preparación me permite anticiparme, es decir, yo visualizar, sabiendo qué paciente me va a llegar, visualizar mentalmente qué me puede pasar en el transcurso de la atención de este paciente, anticiparme a posibles problemas que puedan pasar y poder tener un plan A, B y C. Y en ese sentido rescato lo que nuestra medallista olímpica dijo en una de sus carreras, donde ella dijo que se sintió muy tranquila durante la carrera porque ya había hecho la carrera mentalmente, ya se había encontrado con dificultades y las pudo superar. Entonces es importante, me parece válido traerlo a nuestra práctica, esta visualización como parte de la preparación. En cuanto al equipo del trauma, como parte de la preparación para la llegada y la atención de este paciente, es importante tenerlo conformado, es decir, previamente oír si no está conformado dentro de nuestra institución, saber cuál es, adaptado a nuestros recursos, a nuestro hospital, conformar cuál va a ser mi equipo de atención de estos pacientes, cuáles van a ser los roles, cuál va a ser nuestra dinámica y muy importante que mantengamos y hacerlo saber al grupo, tener una comunicación que sea efectiva, es decir, que las órdenes que da el líder, yo sepa como líder
que mi grupo o cada uno de los integrantes entendió mi orden y me la devuelva como entendida y como realizada. De esa manera yo sé como líder que las intervenciones se están haciendo como lo espero y hacerlo también, saber verbalmente, siempre mantener una comunicación fluida con el equipo y compartir lo que yo pienso, lo que yo estoy pensando del paciente, lo que yo creo que tiene el paciente, verbalizarlo a mi equipo y compartir periódicamente cuáles son las que estoy pensando yo del paciente. Y tener también listos o elaborados protocolos. El tener protocolos es muy importante porque nos quita carga cognitiva, es decir, si cuando llega el paciente yo ya tengo de una manera estructurada lo que tengo que hacer, pues no voy a tener que pensar en el momento que llega el paciente qué voy a hacer, simplemente me adhiero a un protocolo, esto me da rapidez, lo cual es importante en este tipo de pacientes, estandariza las intervenciones, no queda sujeto o no queda a discreción del pediatra o del médico que esté de turno, sino que estandariza el cuidado de estos pacientes y también optimiza los recursos sin caer en la sobreutilización, lo cual podría incurrir en desperdicio o morbilidad, ni en la infrautilización, que podría ser también pues catastrófico. Y de esta manera lograr aumentar o mejorar la fluidez de nuestra reanimación. Hay una cosa muy importante que se está hablando en los últimos años, que es la encuesta cero. Es decir, conocemos la encuesta primaria, ABCDE, encuesta secundaria, y la encuesta cero debe ir antes de la encuesta primaria. ¿Qué es la encuesta cero? Resulta que unos investigadores en 4 países evaluaron cientos de reanimaciones y vieron que esto, que son habilidades no técnicas, era muy importante y común en todas las reanimaciones. Sin embargo, no está el hecho de no estar, no tener un nombre propio o no estar como estructurado hace que, a pesar de que se hable superficialmente o se hable en los cursos, pues no es algo que se haga de manera sistemática. Entonces, se le puso encuesta cero y se le puso una mnemotecnia de manera que fuera memorable para todos y aplicarlo como una vez dentro de nuestra evaluación de estos pacientes. Entonces, ¿qué es esto? El STEP, pues resulta que primero me preparo yo física y mentalmente, es decir, si yo sé que me va a llegar un paciente, pues si no he comido, como algo, si no he ido al baño, voy al baño, incluso si soy de las personas que un café me hace ver la vida diferente, me hace sentir mejor, pues me tomo un café mientras llega este paciente. Repaso mi protocolo, preparo a mi equipo, les digo qué va a llegar y qué vamos a hacer y preparo el ambiente como lo dije antes. Entonces, cuando ya estamos todos preparados, empezamos con el paciente, que es la evaluación primaria. O sea, aquí ya arranco con la evaluación primaria y a partir de aquí voy periódicamente haciendo una actualización de las lesiones del paciente, del estado del paciente y voy verbalizando cuáles son las prioridades y trabajamos todos juntos y sincronizados. Entonces, en lugar de entrar, digamos, en crisis por la desinformación o lo inesperada que puede ser una situación, pues al contrario, recibimos un niño de manera tranquila, de manera preparada y de manera organizada. Entonces, ahí arrancamos, ahora sí con la evaluación primaria, donde la C es la primera letra del abecedario y esta C es el control del sangrado. Sí, es muy importante. Un niño gravemente lesionado probablemente está sangrando, ¿sí? Porque tiene un trauma grave. Entonces, lo primero es buscar si tiene una fuente de sangrado, una fuente aparente, y controlarla. ¿Cómo controlo este sangrado? Pues presión directa. Si tiene una herida sangrante con un sangrado activo, pues hacer presión directa, y esto es recomendación 1A. Si no para el sangrado y está en una extremidad, pues el torniquete es muy importante y salva vidas y debemos saber utilizarlo y utilizarlo cuando está indicado. O si sospecho una fractura de pelvis inestable, pues una cincha pélvica si la tengo o una sábana. Ambos funcionan. Paso a la A, donde es importante saber que el niño está predispuesto a la obstrucción de la vía aérea por su anatomía, porque entonces y colapsa rápidamente y es también una prioridad dentro de la estabilización inicial. El niño por la cabeza, por la cara, por el cuello, por los tejidos blandos de la boca, hacen que se obstruya fácilmente, con lo cual la posición es lo más básico, tener nariz y boca en un plano horizontal, oído y esternón en otro plano horizontal y ambos planos paralelos. Esto me va a aumentar la permeabilidad de la vía aérea. Y si estamos alineados con que esta evaluación primaria, lo que nuestro principal objetivo en esta evaluación primaria es detectar lesiones
emergentes que comprometen la vida del paciente, si yo no las identifico y las trato rápidamente, pues en este orden de ideas, aquí lo que me puede comprometer la patencia de la vía aérea es una desviación que tenga la tráquea desviada, hematomas expansivos, enfisema. Esto es una nemotecnia que es TUEL, que me ayuda buscando esos hallazgos, me pueden hacer comprometer, puedo pensar que mi vía aérea se puede comprometer en los siguientes minutos. Y el segundo componente de aquí de esta A, pues es la inmovilización cervical. En la B, que es la respiración, básicamente yo voy a mirar cómo está respirando y cómo está ventilando ese niño, y mi objetivo principal aquí, mi prioridad es detectar alguna de las lesiones que comprometen la vida del paciente, neumotórax a tensión, hemotórax masivo o las otras T's. Y aquí decir que en el niño sigue siendo el segundo espacio intercostal el recomendado para el drenaje de la neumotórax a tensión. En la C, que es la segunda C, mis prioridades cuáles van a ser identificar el shock, sabiendo que el niño tiene una gran capacidad de mantener su tensión arterial hasta perder grandes cantidades de volumen, con lo cual debemos diferenciar entre el shock compensado y el descompensado, que aquí pues la descompensación la da la hipotensión, y una manera de simplificar, que necesitamos de manera práctica, rápida, ágil y sencilla, saber si este niño está comprometido o no, se ha hablado de un punto de corte en 5 años, por debajo de esto, si tiene menos de 80 está hipotenso, y por encima de los 5 años menor a 90. Así de sencillo, no puedo perder tiempo mirando tablas, haciendo cálculos mentales. De mucha utilidad también el índice de shock pediátrico o la clasificación que nos da la TLS. Y la segunda prioridad aquí, además de identificar el shock, es considerar la coagulopatía. La coagulopatía por trauma, eso es otro tema, es otra conferencia y es otra revisión. Sin embargo, hace parte muy importante del abordaje inicial. Y es simplemente, aquí les voy a comentar porque nos tenemos que sensibilizar mucho con eso. Es que cuando hay una lesión vascular, se pierden factores de coagulación, se pierden plaquetas y varios componentes que hacen que la coagulación funcione bien. Pero además de esto, el niño se enfría, ¿sí? Porque el niño es propenso a la hipotermia, porque viene con ropa mojada, y entre la hemorragia y la hipotermia va entrando en un estado de hipoperfusión y acidosis, que además la acidosis por sí sola altera la funcionalidad de la coagulación y dispara la fibrinolisis, aumentando el sangrado. Pero además enfriamos más al niño porque lo inundamos de líquidos fríos, y si lo transfundimos, también lo transfundimos con hemoderivados fríos que están almacenados a la temperatura de la nevera, con lo cual es muy importante que tengamos en cuenta todo esto, porque el niño que llega es muy frecuente en el niño gravemente lesionado, y se habla de un porcentaje importante hasta de 30 hasta 70% según el estudio, de que el niño que llega, el niño con trauma grave, que llega hipotenso, acidótico, hipoperfundido, con más probabilidad está coagulopático, así sus pruebas de coagulación sean normales, porque que sean las que tengan un PT o un PTT normal, no significa que su coagulación sea normal. Entonces, aquí nuestra intervención, nuestra prioridad es canalizar rápidamente 2 accesos venosos gruesos proximales, preferiblemente antecubitales, y si en minuto y medio no lo he conseguido, o yo me anticipo y creo que va a ser difícil, puedo arrancar directamente con intraósea. Y es muy importante esto, tenerlo presente siempre. Limitar el uso de cristaloides, por lo que mencioné antes. No vamos a diluir los factores de coagulación, a enfriar más el paciente, y además grandes volúmenes se asocian a mayor mortalidad u otros desenlaces. Máximo un bolo de 20 mililitros por kilo. Si con esto no es suficiente, debo pensar en transfundir. Incluso debo pensar en transfundir el paciente antes de iniciar cristaloides si el paciente está inestable, si el paciente está hipotenso. ¿Listo? Muy importante el ácido tranexámico, y esto debe hacer parte de nuestras herramientas en la C, debemos considerar usar. Si el paciente está inestable, requiere transfusión, requiere hemoderivados, debo empezar con ácido tranexámico, van de la mano, ¿sí? O sea, hay varios estudios, el CRASH, el TikTok, que es en niños, donde demuestra no solamente que disminuye la mortalidad y mejora el pronóstico, sino que es seguro. Y lo que se está discutiendo es si la dosis es la correcta, o incluso la dosis incluso pudiese ser baja la que se está usando, pero
hay que usarlo. Y tener en cuenta que por la diapositiva que les mencioné de la coagulopatía, es importante no solamente los hemoderivados, los cristaloides, sino mantener en homeostasis ese sistema metabólico del niño. Saber que la acidosis empeora el pronóstico, la hipotermia también, y el calcio es muy importante. Esos tres se denominan que son como adyuvantes y debo tratarlos activamente, tratar la acidosis no con bicarbonato, sino mejorando la perfusión, calentando al paciente y evaluando el calcio. El calcio es importante para la resistencia vascular, para la coagulación y para la contractilidad miocárdica. Entonces, esto, pues hay cifras que hablan por sí solas. El ácido tranexámico, si bien hay una ventana de 3 horas desde ocurrido el trauma hasta administrarlo, entre más precoz lo administre, es mejor, ¿sí? Disminuyendo un 10% la supervivencia por cada 15 minutos de retraso, con lo cual en la C yo lo tengo que pensar, y si el paciente requiere hemoderivados o está inestable, debo poner ácido tranexámico. La transfusión, por cada minuto de retraso, si el paciente requiere hemoderivados, está inestable, está hipotenso, yo arranco con hemoderivados antes de cristaloides. Por cada minuto de retraso, aumenta el 5% la mortalidad. Y en cuanto a la acidosis, lo que mencionaba antes, directamente relacionada con el proceso de coagulación. Entonces, una manera razonable de aproximarnos a este paciente es basado en el shock compensado o descompensado, basado en la tensión arterial, para yo decidir con qué arranco básicamente. Si está en un shock compensado, si el paciente está normotenso, puedo arrancar con cristaloides, un bolo de cristaloides de máximo 20 mililitros por kilo, 10 a 20 mililitros por kilo. Si el paciente llega hipotenso, yo arranco con hemoderivados, ¿sí? Si un paciente con trauma está inestable, la causa de su inestabilidad es un sangrado hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si ha perdido sangre, lo que necesita es sangre, y en este orden de ideas debo arrancar con glóbulos rojos sin cruzar de la mano del ácido tranexámico. Entonces, esto siempre, siempre en mente, en nuestra cabeza, que debo procurar por la homeostasis de ese paciente, siempre vigilando, calentando al paciente, mejorando la perfusión, poniéndole oxígeno, y sabiendo que esto es transitorio, ¿sí? Yo estoy estabilizando al paciente, pero estoy ya haciendo activamente el proceso que necesita hacia el traslado definitivo. Es decir, yo ya hablé con quirófano o estoy preparándome para trasladar a un centro con la complejidad que el paciente lo requiere. Sigo con la D, evalúo el déficit, trato el dolor, ¿sí? El déficit, voy a evaluar el Glasgow, evidentemente, si hay focalidades o no, si hay un nivel sensitivo motor que me haga pensar en un trauma raquimedular, las pupilas, y muy importante, alineados con las prioridades de lesiones emergentes que pueden comprometer la vida del paciente, pues aquí voy a buscar si hay signos de hipertensión endocraniana, ¿ok? Y tratar el dolor, ¿sí? Dos maneras, la más sencilla de todas, no farmacológica, trayendo al papá o a la mamá que esté con el niño, incluyéndolo en nuestra reanimación. Esto va a aliviar el dolor y la ansiedad del niño, estamos con niños, y la inmovilización de las fracturas, que sabemos que por sí solas pues ya alivian el dolor. Y en cuanto al manejo farmacológico, de la mano de las medidas no farmacológicas, no es si no mejora, no, debemos tratar el dolor. Hay un trauma grave, hay dolor, con la morfina como primera línea o la ketamina de dosis subanestésica. Y la E, la última letra de nuestro abordaje, pues exponer y entibiar, ¿listo? Entonces, exponer, quitar la ropa, con énfasis aquí en las zonas ocultas, ¿sí? Que pueden pasar desapercibidas: cuello, axilas, ingles, glúteos, genitales, ¿sí? Teniendo muy presente, pero mucho cuidado de que el paciente pues se nos puede enfriar rápidamente porque estamos quitando la ropa, y por supuesto del pudor que todos tenemos. Y entibiar activamente al paciente, es decir, le quitamos la ropa, pues vamos a ponerle ropa seca, vamos a cambiarle la ropa de cama que posiblemente esté mojada, y si podemos ponerle manta caliente o manta térmica, pues mejor, ¿listo? Y eso también se sabe que pues la hipotermia, como lo mencioné, influye directamente en varios procesos, y por cada grado centígrado menos aumenta un 22% el requerimiento de transfusión, y nuestro objetivo debe ser mantener al niño en 36 grados. Sabemos que esto es un proceso dinámico y que esto puede ir cambiando, y en la medida que yo
me encuentro un deterioro en el niño, pues debo devolverme y volver a arrancar con mi ABCDE, y solamente cuando el niño ya está estabilizado con la evaluación primaria, paso a la evaluación secundaria. Y en esta parte de la evaluación secundaria, pues ya no son lesiones prioritarias que me comprometen la vida, pero sí importantes, que si no las detecto, y de aquí la importancia de la evaluación secundaria, pues me pueden perpetuar el daño y aumentar la morbilidad del paciente. En esta evaluación secundaria, 3 componentes importantes: una historia clínica un poco mayor o un poco más elaborada que el ADMIS del principio, pero no tan completa como una normal; una exploración física completa de la cabeza a los pies, procedimientos corporales, y las exploraciones complementarias dependiendo del centro donde esté. En la historia clínica abreviada en esta evaluación secundaria, el conocido AMPLE, ¿sí? Alergias, medicamentos, antecedentes, la última ingesta y las circunstancias en que ocurrió el evento. Y la exploración física, pues, organizada, secuencial. ¿Vale? Y en cuanto a los adjuntos, que son las exploraciones complementarias, pues tener presente que no pueden retrasar mis intervenciones, no pueden retrasar mi traslado hacia un centro de mayor complejidad o hacia el cuidado definitivo del paciente. Si yo estoy en un centro donde me voy a quedar con el paciente, pues tener presente unos laboratorios básicos iniciales donde voy a mirar la coagulación, donde voy a mirar la parte metabólica, y aquí muy importante, si yo empiezo con una transfusión empírica con glóbulos rojos o con una transfusión balanceada, glóbulos rojos, plasma, sí, esto será otra conferencia, estos laboratorios aquí, la idea es que si yo empiezo de manera empírica, a partir de aquí me guíe por unas metas para continuar mi abordaje, o sea, un abordaje dirigido. Y esas metas son, pues, una hemoglobina de 8, un INR de 1.8, un fibrinógeno de 150, unas plaquetas de 50.000 o de 100.000 si tengo lesión intracraneal, y un calcio iónico de 1.15, sabiendo la importancia que tiene el calcio, la importancia que tiene la glicemia y los electrolitos en el pronóstico de este paciente. Otros complementarios, pues las imágenes, una consideración muy importante en el niño, que el niño, pues la radiación es un tema importante, y cada vez y hay una estrategia universal donde se busca minimizar al máximo la radiación, y para eso han surgido varias escalas, reglas de decisión clínica que nos ayudan a decidir si necesita o no X imagen, radiografía o TAC, así buscando el equilibrio entre la necesidad y el riesgo de malignidad. Y en este sentido cobra bastante importancia como una herramienta invaluable el POCUS o la ecografía de emergencias, donde es interesante pues contar con esta herramienta y entrenarnos, teniendo las particularidades en pediatría, a diferencia del adulto, de que un FAST, un POCUS negativo, un FAST negativo no descarta lesión, porque pudiesen haber sangrados encapsulados, y un FAST positivo no significa lesión y no significa necesariamente que el paciente tenga que ir a la parotomía, a diferencia del adulto. El niño puede tener líquidos, pequeñas cantidades de líquido que son fisiológicas, y además de eso, en el niño se hace, a pesar de que no sea fisiológico, si tiene una lesión de órgano, se es más conservador, ¿sí? Y aquí lo que se habla es que en el niño el POCUS quizá mejor cuando se combina con la clínica para tomar decisiones. Una pincelada solamente de hipotensión permisiva, que se habla tanto, no en niños, definitivamente no hay evidencia que nos permita usarla, o más bien la evidencia nos dice que no debemos tolerar la hipotensión permisiva en los niños por varias razones. Como mencioné al principio, la hipotensión es un signo tardío, preterminal, donde el paro puede ocurrir en los siguientes minutos, y adicional a eso, en el niño es muy frecuente, como también lo vimos, el trauma cráneoencefálico. Y cuando tengo un trauma cráneoencefálico, es muy importante yo mantener una buena presión de perfusión cerebral, y para tener una buena presión de perfusión cerebral necesito una buena presión de perfusión, una presión arterial media, con lo cual si yo tolero o permito la hipotensión en estos niños, pues voy a aumentar la lesión del sistema nervioso central. Nunca se debe, o sea, evidencia no hay en niños, pero nunca, ni en niños ni en adultos, cuando hay un trauma craneoencefálico.
Para terminar, decir que además de prepararnos y de hacer una evaluación, de tener estas evaluaciones claras en nuestra mente, es muy importante la educación o hace parte de esta preparación, no solamente educarnos a nosotros, los pediatras o los médicos de urgencias, sino a los médicos en formación, residentes, fellows, el personal de enfermería, todas las personas que tienen que ver con la atención de este paciente, todos deberíamos, y ojalá los especialistas también, y hagamos parte del mismo entrenamiento para que todos tengamos objetivos en común y cuando nos encontremos con estos pacientes hablemos el mismo idioma y tengamos las mismas metas. Practicar, practicar y practicar es muy importante, es un evento infrecuente pero de alta intensidad, con lo cual debemos practicar y retroalimentarnos a nosotros mismos, tanto de los casos reales como de los casos simulados. Y aquí la simulación es una herramienta invaluable, muy, 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 muy valiosa, donde nos proporciona en un entorno seguro, enfrentarnos a casos, a este tipo de casos, y donde equivocarse puede ser valioso y nos va a permitir evitar posiblemente un error cuando estemos en el caso real. Como conclusiones, decir que los niños son propensos a la obstrucción de la vía aérea, a la hipoxemia, a pérdidas grandes de volumen, al dolor y a la hipotermia, que es importante, muy importante la preparación tanto mía como de mi equipo, como de mi institución para recibir a estos pacientes, que un paciente inestable muy probablemente lo que necesite es sangre, y en este orden de ideas debo considerar la transfusión antes de los cristaloides. Minimizar la exposición radiológica es una consideración importante en los niños e intentar incluir a los padres, o al padre o a la madre en la reanimación. Esto seguro que va a aliviar la angustia y el dolor de nuestros niños. Sin duda, trabajar en equipo es mejor, juntos logramos más, y esto tiene un significado en cualquier esfera de nuestras vidas, y nos da la tranquilidad y la confianza y la seguridad de que dimos lo mejor de nosotros para devolver un niño en las mejores condiciones a su familia y a la sociedad. Muchas gracias por su atención.